Buenas amigas y amigos, gracias por estar con nosotros en su programa Tras la Posverdad. Yo, Oscar Pérez y Hilario y Melvin Hilario le damos la bienvenida a nuestro programa en este nuevo 2023. Lo cierto es que el año ha empezado bastante caliente y entre decidirse por cuáles de los diferentes temas tratar es a veces hasta un poco difícil. Pero por su importancia para todo el continente latinoamericano, yo voy a tratar de analizar lo que pasó en Brasil a finales de la semana pasada. Como es noticia mundial y todos conocen, hubo lo que se ha llamado un intento de golpe de Estado. Lo cierto es que hubieron desórdenes y manifestaciones en Brasilia exigiendo la destitución de Lula bajo el alegato de que defensa de la democracia y que no queremos socialismo. Y es interesante que aquellos que se consideran los guardianes de la democracia intenten destruir, hacer cambios en forma altamente antidemocrática. Ahora, yo no soy de los que creo que fue un intento de golpe de Estado. Si hay una cosa que los latinoamericanos sabemos bien hacer, es golpe de Estado. Y a nadie se le va a ocurrir, inclusive, pensar un golpe de Estado sin de antemano tener a los militares de su lado. Y debido a su reacción, los mandos militares se mantuvieron leales al gobierno de Lula. Para mí, dentro de los diferentes rumores que existen, el otro es que fue un intento de los Estados Unidos de mandarle un mensaje a Lula, lo cual es posible, tomando en cuenta la lucha geopolítica y el papel que juega Brasil en el BRICS y el peso enorme que tiene Brasil en la dirección de los países latinoamericanos. Pero yo no dudo que internamente dentro de los Estados Unidos haya personas que creen que ellos pueden utilizar la figura de Bolsonaro, que se encuentra supuestamente enfermo aquí en Florida, como un elemento de terror o de amenaza a la estabilidad brasileña, porque es un poco difícil. Primero tomemos en cuenta, cuando Bolsonaro llegó al poder, Bolsonaro se comportó como una persona completamente anti los mejores valores democráticos o progresistas, no solamente latinoamericanos, sino del mundo. Tanto así que se le llamó el Trump latinoamericano. Presentó un alto nivel de animosidad en contra del BRIC y básicamente decidió no juntarse con lo que la unidad económica del Cono Sur. A medida que fueron pasando los años y que la realidad le estuvo golpeando en la cara, como es el caso particularmente de que el principal socio económico de Brasil no es los Estados Unidos, sino que es China. Luego, el fracaso de la política en el combate contra el coronavirus y el hecho de que los Estados Unidos intervienen en Brasil para impedir que Brasil se convierta en el principal productor de la vacuna rusa Sputnik, que le hubiera permitido tanto a Brasil como a una gran cantidad de países latinoamericanos tener su propia vacuna y sin tener que depender tanto de los Estados Unidos, en la cual nunca apareció cuando se necesitó por su alto costo y por el hecho de que no hubo suficiente cantidad producida por las compañías norteamericanas para proveerle a tiempo las vacunas a todos los países. Entonces, esos dos aspectos conllevaron a que Bolsonaro comenzara a moverse, a acercarse a los países del BRICS, que lo fueron Brasil, Rusia, India, China y África del Sur. Tanto así que ya cuando hubo la cumbre de
de las Américas en Los Ángeles. Al principio el propio Bolsonaro se negó a asistir a la cumbre bajo el concepto, el alegato de que los Estados Unidos estaban en contra de Brasil, bla, bla. La realidad era que la necesidad de destruir lo que Estados Unidos planeaba, que era obligar a los países latinoamericanos a tomar decisión en términos de su orientación geopolítica con Brasil, con China o en contra de China o con los Estados Unidos, realmente no resultó. Tanto así que en la cumbre de las Américas ni siquiera el tema de la alineación geopolítica se tocó, sino que se habló en términos muy abiertos de países democráticos versus países no democráticos y bla, 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 pero realmente no se tomó ningún tipo de decisión, ni siquiera se intentó poner un documento sobre la mesa que obligara a los países latinoamericanos a tomar decisión sobre con quién alienarse, o con China o con los Estados Unidos. Y si eso fue bajo Bolsonaro, imagínense lo que va a estar pasando ahora en el caso particularmente, con Lula en el poder. La realidad es que los Latinoamérica, específicamente el sector empresarial, no quiere alienarse con nadie, sino tener la oportunidad de negociar con todo el mundo. Pero, como decimos en mi país, República Dominicana, China le ha estado comiendo el chipirrí a los Estados Unidos en su intercambio comercial con Latinoamérica, donde hoy es el principal socio comercial de la mayoría de los países latinoamericanos. Eso por una parte. Pero por otra parte, la capacidad de los Estados Unidos de tumbar gobierno se ha visto bastante debilitada debido a la experiencia básicamente de Venezuela, pero también podemos agregar el caso particular de Cuba y Nicaragua. El formato está sobre la mesa. ¿Qué significa? Si usted no quiere que los Estados Unidos lo tumbe porque está tomada posiciones en contra de los Estados Unidos, tiene que monetizar al ejército y politizarlo. Esa es la solución cubana, que dio excelentes resultados en Venezuela, cuando desde el 2002, cuando se intentó dar el golpe de Estado a Chávez, se comenzó un proceso de militarización parcial de la economía, poniendo a los militares a comer bien, al mismo tiempo que se politizaba las Fuerzas Armadas de manera tal que éstas respondieran a los intereses del gobierno de turno, en el caso particular de Venezuela, al gobierno de Maduro, al gobierno de los chavistas, e inclusive cuando existen amenazas, intentos de amenazas, cuando existen sanciones económicas y todo eso en contra de un país. Y es cierto que a pesar de todas las, como dijo el propio Donald Trump, de la campaña de presión máxima, lo cierto es que los tres gobiernos que fueron víctimas de esa campaña destructiva, ninguno de los tres fracasaron. En Cuba sigue el Partido Comunista Cubano en el poder, en Nicaragua sigue Daniel Ortega y en Venezuela sigue Maduro. O sea, que intentar darle un golpe de Estado o utilizar descontentos internos con el carácter del nuevo gobierno en Brasil tendría como consecuencia una aceleración del proceso de alineamiento de Brasil y por ende prácticamente todo el cono sur con China. Claro, nosotros podemos decir que todo no es una línea directa. El caso particularmente en el Perú de Pedro Castillo, pero el caso de Castillo es muy sui generis por el hecho de la personalidad de Pedro Castillo. Una persona sin ningún tipo de experiencia, con poca capacidad dirigencial, con poco nivel de manejo político, y con una persona que su único trabajo anterior de ser presidente fue el de maestro de escuela rural,
y una persona que llega sin una concepción ideológica definida y por encima de eso ni siquiera con una base política propia, ni siquiera con un partido político propio. Lo que conllevó a que las fuerzas internas del Perú prácticamente se hayan comido a Castillo. Pero para una persona tan ducha como Lula, que a sus 70 y pico de años tiene 50, 60 años en la lucha política, eso es un poquito más difícil. Por tal razón, yo creo que uno de los dos escenarios fue posible. O un grupo de cabezas calientes se juntaron y fueron a Brasil, a la capital de Brasil, a manifestar su descontento por el hecho de que un gobierno que ellos consideran comunista, antidemocrático, ha llegado al poder y utilizando una metodología la más antidemocrática que puede existir, comenzaron a presentar, a demostrar su frustración en el hecho de que la historia le está pasando por encima y están llegando a ser cada vez menos aquellos que consideran que al salvar el sistema actual vale la pena. O es posible, teniendo el grado de incompetencia, y yo le voy a decir lo siguiente, de estupidez y de locura que está presentando la dirigencia y las élites de los Estados Unidos, de que haya sido un intento de decirle a Lula, esto es lo que vamos a hacer si tú te alineas más de cerca con Rusia y con China. Y hay que recordar que desde que Lula llegó al poder, sus primeras dos manifestaciones en términos de geopolítica fue llamar precisamente a Putin, a Xi Jinping, y que no ha hecho ningún tipo de declaración en contra de Rusia en la guerra en Ucrania. Entonces, existe una diversidad de factores que son posibles, pero la realidad es la siguiente: la historia se está escribiendo. Aquel personaje que escribió aquel libro ya por los años 90 del fin de la historia ha demostrado que es todo lo contrario. La historia se sigue escribiendo y aparentemente podríamos nosotros, Latinoamérica, jugar un papel importantísimo en la escritura de la historia de lo que resta del siglo XXI. Gracias por su atención y por favor recuerden darle a la campanita, suscribirse a nuestro programa y mandarme sus comentarios. Será hasta la próxima y gracias.